Muy buenos días, muchas gracias y bienvenidos a la presentación del Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage para Bolivia. Me acompañan el embajador Terry Miller, director del Centro Internacional para el Comercio de la Fundación Heritage, el investigador James Roberts de la Fundación Heritage, y el profesor de la Universidad Mercer en Estados Unidos, el profesor Antonio Saravia. Con ustedes, Sergio Daga, vicerrector de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Es para la UPSA y para Bolivia un placer poder tener hoy día la presentación de este famosísimo índice que dicta muchas políticas públicas y lineamientos de políticas públicas para muchos gobiernos. Para hacer una presentación inicial del índice, cedo la palabra al embajador Terry Miller para que nos pueda dar un overview de lo que es el índice de libertad económica. Embajador, por favor, gracias. Thank you very much, Sergio. I appreciate your hosting this discussion. I think there could not be a better time to talk about economic freedom. Unfortunately, right now, neither in the United States nor in Bolivia do we have really any economic freedom at all. The coronavirus has forced us to shut down major aspects of our economy. In the United States, we're basically locked down in our homes. Some of us can work remotely as we're doing today, but many people can't work at all during this period. So I think it's really important that we focus on maintaining and restoring our economic freedom as quickly as possible. Why? Why is that the case? Well, it's because we have mountains of data that demonstrate that countries with greater economic freedom have much higher levels of prosperity. We have higher growth rates in countries that have more economic freedom. Just an improvement in economic freedom from any level can increase a country's growth rate. Countries with higher levels of economic freedom have higher incomes. They have better health care, which is a key factor right now. They do a better job of protecting the environment. On any indicator we can find of economic and social progress, countries with more economic freedom perform better. And that, I think, is the goal we all have, whether it's for the United States or for Bolivia. So I guess I would say that this debate right now that we're having about reopening our economies is really fundamentally a debate about reestablishing or providing some economic freedom for ourselves and all of the citizens of our countries. And if we can keep that in mind as we're doing this, and perhaps use this as an opportunity to increase economic freedom from where it was in the past, we'll all have a better chance at a more prosperous future. So that's my goal for this discussion today, and really my goal in everything we do at the Heritage Foundation these days. Thank you. Muchísimas gracias, embajador Miller. Ahora con nosotros el investigador, el señor James Roberts, que nos hará una presentación del Índice de Libertad Económica 2020. Jim, por favor, gracias. Muchas gracias, Sergio, y es un placer estar en video con ustedes de Bolivia. Nosotros somos amigos de muchos años. Sergio, doctor Sergio, ha trabajado conmigo a Heritage hace como 10 años o 8 años. Sí. Entonces, profesor Daga conoce muy bien nuestro índice. Tengo una presentación de PowerPoint. Voy a empezar. Entonces, tenemos 26 años ahora. El índice empecemos en 1995,
justamente después del fin de Guerra Fría en el mundo, cuando los conservadores y liberales en Estados Unidos quieren explicar las fundaciones de prosperidad en Estados Unidos y Europa Oeste, Japón, América Latina, con respecto al sistema capitalismo, sistema de propiedad privada, Estado de Derecho y todos los raíces, las raíces de prosperidad. Entonces, empecemos este índice. Let's see how you. Okay. Oh, there we go. Okay. Notice in 2020 tenemos aquí tenemos medio dentro la libertad económica desde los años principios de índice en el 95 se puede ver una puntuación globalmente más o menos crece con algunos problemas en 2008 después de crisis financiera y luego ahora vamos a pretendemos we expect en el año en índice de 22 vamos a recordar un bajo cae de puntuaciones globalmente. La razón por eso es que los datos son siempre de morada, entonces en 2020 los datos son de 1 julio de 18 hasta 30 de junio de 19, entonces por la edición 21 no va a capturar el impacto de los efectos del pandémico totalmente, quizás un poco, pero tenemos que esperar hasta 22 para los impactos total, completo. Sin embargo, es importante recordar los beneficios de libertad económica, como dijo el embajador Miller, y más libertad económica, igual correlaciones fuertes de más prosperidad en todos los países y el grupo segundo, el grupo de menor a mayor libertad económica en términos de libre, ¿cómo se dice? Mostly libre, pero y moderadamente libre y los otros sin libertad económica. Por región se puede ver las Américas lamentablemente son justamente encima solo África subsahariana y bajo otras regiones del mundo, especialmente Europa. Y con mayor libertad económica se recuerda más crecimiento. Y es importante recordar que no solamente año por año, pero década por década, son oportunidades perdidas sin económica libertad por la gente de cualquier país. En 5 años, 15 años, 25 años se puede ver las diferencias. También, a medida de aumento de libertad económica, el PIB global sube y la pobreza baja. Se puede ver globalmente y el porcentaje global de gente en pobreza. Y pobreza e intensidad también, una diferencia muy importante. Se puede ver mucho más pobreza de intensidad fuerte
en países desgraciadamente como Bolivia, donde no hay libertad económica suficiente. También como el embajador Miller dijo, correlaciones fuertes, robustos, con producción disponible de bienes sociales en cualquier país, en términos de salud, medio ambiente, aire fresco, agua potable, la basura cobrado y niveles de educación de la gente y menos en analfabetismo. Otra manera de ver es en términos de las 5 categorías en nuestro índice de libre, casi libre, moderadamente libre, y los otros con menos libertad económica hasta el fin reprimida. Es otra manera de ver gráficamente estos mismos conceptos. Los líderes en el mundo en 2020 se puede ver solamente 6 completamente libre, con puntuaciones globales de más de 80 puntos desde 100. Y en la región, solamente Canadá está con mucho libertad económica y mucho más de Estados Unidos también. Aquí se puede ver los top, los 20 encima y los 20 en bajo, incluida Bolivia con un ranqueo bastante bajo. Y cualquier país que tiene puntuaciones menos de 50 son considerados reprimidas. Bolivia con puntuación 42.8 es el país tiene mucho para hacer, se ve. Y la tendencia desde los últimos años también, desde 16, por ejemplo, ahora son menos de 16 y 17, pero puntuación, ranqueo reprimida desde muchos años. Y por eso, ¿por qué? Por los 4 pilares en donde estamos mediando con indicadores, 12 indicadores, 3 para Estado de Derecho, propiedad privado, protegido, sector judicial y la lucha contra corrupción. Y el tamaño del gobierno, los impuestos y los gastos gubernamentales y la situación con respecto a la deuda. Los otros 2 pilares, la eficiencia regulatoria del gobierno en términos de business freedom, es una puntuación de World Bank Doing Business Survey, y el código labor, código de trabajo, está muy estricto o con flexibilidad, y la situación de inflación y la situación de cuánto es la medida de intervención por el gobierno en la economía en términos de controles de precios, por ejemplo. Y finalmente la apertura a la región, hacia la región o al mundo entero. Se puede ver comercio externo, inversiones del externo, del exterior, la clima de foreign direct investment y las operaciones de bancos nacionales o internacionales. Son los 12 indicadores y 4 pilares y podemos discutir todo esto el resto de esta presentación. Gráficamente se puede ver Bolivia muy bajo, y de Argentina y Brasil, México mucho más alto,
Perú y Colombia, más alto de México y encima, desde muchos años, Chile. Si quieren más informaciones de nuestro website, se puede visitarnos en heritage.org/index. Hay muchos datos o datos de los 26 años del índice y por país y otras posibilidades interactivas. Entonces, esto es mi presentación. Y muchas gracias, Sergio, otra vez para esta oportunidad de presentarlo. Muchas gracias, profesor James Robert. Ha sido un placer escuchar todos los highlights del Índice de Libertad Económica. Y ahora, para hacer los comentarios un poco más a profundidad sobre la situación del índice y Bolivia, cedo la palabra al profesor Antonio Saravia. Gracias, Antonio. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Ambassador Miller, Jim. Es de verdad un placer para mí hacer este comentario. Yo trabajo muchísimo sobre el índice de libertad económica en mi centro, en Mercer University. Mis estudiantes trabajan mucho con el índice de libertad económica. Entonces, para mí es un placer poder comentar esto. Gracias, Sergio, y gracias, Salud, por la invitación. Déjenme compartirles mi pantalla y van a ver ahí mi presentación que se llama La Libertad Económica en Bolivia. Lo primero que quiero hacer es definir libertad económica, porque es muy importante para la gente que ve este video a través de los próximos días y los próximos meses. ¿De qué estamos hablando, no? Libertad económica es el derecho fundamental de cualquier persona de controlar sus acciones y propiedad siempre y cuando no infrinja en el mismo derecho de otras personas. Es decir, libertad económica significa que yo puedo hacer lo que yo vea que es conveniente con mi vida, con mis acciones, pero también con mi propiedad privada. El único requisito es que no infrinja en el mismo derecho que tienen otras personas. Eso es libertad económica. ¿Y por qué es importante la libertad económica? ¿Por qué importa? La libertad económica importa primero de una perspectiva moral y después, obviamente, como Jim ha mostrado en su presentación, importa desde una perspectiva utilitaria o de desarrollo, ¿no? Pero ¿por qué importa desde una perspectiva moral? Importa desde una perspectiva moral porque es imposible lograr la felicidad, la realización personal sin tener libertad económica. Si uno no puede controlar su vida, si uno no puede controlar su propiedad, uno no puede desarrollarse como individuo, alcanzar sus metas, sus logros personales, generar felicidad, ¿no? Es como en Estados Unidos esto es muy bien entendido porque es life, liberty, and the pursuit of happiness, ¿no? Es muy difícil, pursuit of happiness, es muy difícil buscar la felicidad si no tienes libertad económica. Por eso es importante desde una perspectiva moral. Y es importante desde una perspectiva de desarrollo. Aquí voy a volver a lo que Jim mostró. Si ustedes se fijan, en el índice de libertad económica de Heritage Foundation y empiezan a ver el ranking y dicen Singapur, Hong Kong, New Zealand, Australia, Switzerland, Ireland. Esos suenan países muy buenos en los que yo quisiera vivir. Yo quiero ir a vivir a Hong Kong, a New Zealand, a Australia. También si empiezo a bajar, está muy bien vivir en United Kingdom, en Inglaterra, en Corea del Sur, está muy bien vivir en Netherlands y so on. Pero si empiezas a bajar y dices, bueno, no sé si estos países me interesan mucho irme a vivir, ¿no? Tailandia, Azerbaiyán, Colombia está acá, pero si empiezas a seguir bajando, mostly and free, estos tú dices definitivamente son países en los que probablemente no me gustaría vivir, ¿no? Porque no puedo perseguir esa felicidad, porque no tengo la libertad económica que me va a permitir realizarme como individuo, ¿no? Nepal, Lesoto, Níger, Afganistán. Y lamentablemente para nosotros en Bolivia, uno tiene que seguir bajando en el ranking para llegar a países que están reprimidos, repressed, ¿no? Y ahí recién vamos a encontrar a Bolivia en el número 175.
Entonces, la tristeza es que en estos países uno no puede desarrollarse como individuo, no tiene la posibilidad de perseguir su felicidad. Por eso es importante el índice desde una perspectiva de desarrollo. Jim les ha mostrado un montón de correlaciones en términos de libertad económica, mayor PIB per cápita, mayor posibilidad de crecimiento, mayores estándares de vida, índice de desarrollo humano, etc. Un paper que yo estoy trabajando ahora y que por eso me interesa mucho mostrarles, tiene que ver con migración, con la gente moviéndose de un país a otro. Y lo que estoy encontrando, esto es un paper que he venido trabajando con el Latinobarómetro. Se le pregunta a la gente, ¿usted ha pensado seriamente en dejar su país? Y lo que uno encuentra es que cuando tienes poca libertad económica, por ejemplo, Venezuela tiene muy poca libertad económica, más del 50% de su población ha pensado seriamente en dejar el país. Entonces, esto para mí es muy preocupante porque la gente no quiere vivir en países con menos libertad económica, ¿no? Bolivia está acá, fíjense que tiene poca libertad económica y alrededor del 30% de la gente ha pensado seriamente en irse de Bolivia. Entonces, cuando uno hace la correlación, es muy fácil ver que a mayor libertad económica la gente se va a querer quedar. Fíjense Chile. Jim mostraba que Chile siempre está muy arriba en términos de libertad económica y definitivamente solamente alrededor del 10-12% ha pensado seriamente en dejar el país. Entonces, esto es muy importante cuando la gente se va, deja las familias atrás, deja de ver a los amigos, de ver su relación, su núcleo familiar. Es una separación de familias y esto es dramático para estos países. Bueno, déjenme entrar, voy a tomar unos 5 minutos más. Quiero hacer los diferentes subíndices del índice de libertad económica. Heritage Foundation lo que hace es agrupar en 4 diferentes categorías la libertad económica, ustedes las tienen ahí, ¿no? La rule of law, el Estado de Derecho, el tamaño del gobierno, la eficiencia regulatoria y los mercados, si tenemos apertura de mercados. Y hay 12 componentes ubicados en estas 4 categorías. Entonces, lo que quiero hacer es preguntarme, bueno, ¿cómo le ha ido a Bolivia en términos del índice de libertad económica? Bueno, a Bolivia le ha ido muy mal, ¿no? A Bolivia le ha ido como la mona, como decimos en Bolivia. Esto es algo que vas a aprender, Jim, Ambassador Miller, es una expresión, se dice como la mona, muy mal le ha ido a Bolivia porque fíjense, el índice de libertad económica de Heritage Foundation, empezando en 1995, subió hasta acá, casi llegando a 70, que sería un muy buen ranking en 1998. Se mantuvo más o menos por ahí, pero a principios de los 2000 y definitivamente desde el 2006, hemos caído en picada tremendamente hacia abajo. Free falling hasta llegar al 42 que tenemos ahora, que nos hace el país número 175, ¿no? Entonces, es un desastre lo que ha pasado en términos de libertad económica. Lo que a mí me interesa ver es decir, ¿qué ha causado esto? ¿Cuál ha sido el problema? ¿Por qué hemos bajado tanto? Entonces, uno empieza a ver las diferentes categorías para Bolivia, y esto es lo que tienes para eficiencia regulatoria. La eficiencia regulatoria tienes libertad monetaria, esto es lo que se llama sound money, que no tengas inflación, que puedas confiar en tu moneda, libertad de hacer negocios, business freedom, y libertad en el mercado de trabajo. Antonio, perdón, Antonio, perdona. Sí. ¿Será que podrías ponerla en pantalla grande la presentación para que el gráfico se pueda ver un poquito mejor? Perdón. Gracias. Perdón, me olvidé de esta. ¿Lo ven ahora o...? Déjame compartir esta. Perdón, gracias por... ¿Ahora sí? Perfecto, gracias. Ok, entonces, cuando uno ve estas 3 medidas de eficiencia regulatoria,
uno se da cuenta que probablemente no ha pasado mucho acá, ¿no? Es decir, la libertad monetaria más o menos se mantiene, ¿no? Bajó un poco, pero no mucho. Fíjense, business freedom. El business freedom es interesante, es como que se mantiene alrededor de 50, 60, no ha cambiado mucho. Y la libertad en el mercado de trabajo fluctúa por ahí, pero parecieran que no son las causas de la caída en el índice boliviano, ¿no? Veamos entonces qué pasa con la otra categoría. Este es el tamaño del gobierno. Fíjense en la primera categoría, que es tax burden. Esta es la carga impositiva en Bolivia. Esto es muy sorprendente y esta es una pregunta que yo tengo para ustedes en la Heritage Foundation. Esto es muy sorprendente porque esto te dice que Bolivia está muy bien en términos de carga impositiva. Cuando uno ve cómo se mide la carga impositiva, uno ve que aquí tienes lo que se llama el top marginal tax rate para los individuos y para las corporaciones. En Bolivia no existe el income tax, o es muy chiquito, muy chiquito. Entonces, eso te genera un score muy alto. Y el corporate tax rate, el impuesto para las compañías, es solamente del 25%, que es muy estándar alrededor del mundo. Entonces, por eso tienes un tax burden que está muy bien. Sin embargo, cuando uno empieza a ver toda la estructura impositiva en Bolivia, uno se da cuenta que es una montaña burocrática terrible de navegar. Pricewaterhouse ha puesto a Bolivia el número 186 de 189 países en la facilidad de pagar tus impuestos. O sea, en Bolivia es muy difícil pagar tus impuestos. Hay 42 diferentes tipos de impuestos que se pagan en Bolivia. Entonces, Pricewaterhouse te pone 186 de 189 países. Si eso se tomara en cuenta, probablemente tax burden estaría muy para abajo también en Bolivia. Pero bueno, esto parecería que no es el problema, al menos para el índice de Heritage Foundation. Government spending, cómo gasta el gobierno, sí ha bajado porque a partir del 2006, del 2009, se ha empezado a gastar mucho dinero, pero tampoco es muy significativo. Fiscal health, esto es el déficit y la deuda que tiene el país, solamente hay 3 puntos de data para Bolivia. Esto no me convence, esto no me dice por qué Bolivia ha estado bajando. Pero fíjense acá, y esto es muy importante, la libertad de comercio se mantiene, la financial freedom más o menos ahí, pero fíjense qué pasa con investment freedom. ¿Ah? Esta es la libertad de invertir en Bolivia. ¿Por qué tenemos esta caída tremenda a partir del 2004, 2005, 2006 y todo para abajo? Eso se debe a los procesos de nacionalización de las compañías extranjeras. Cuando empiezan a llegar las compañías, aquí dicen, viene una compañía extranjera, la nacionalizamos. Y eso te explica esta caída. Esto para mí es fundamental explicando la caída del overall score, ¿no? Y por último, rule of law, el Estado de Derecho. Esto es definitivamente lo que mete a Bolivia hacia abajo, ¿no? Fíjense que acá partimos de niveles muy bajos, alrededor de 10, 20, la integridad del gobierno, hay muchísima corrupción, muchísima burocracia. Fíjense los derechos de propiedad. Los derechos de propiedad no se protegen. Es muy difícil y muy riesgoso invertir. En cualquier momento te expropian, en cualquier momento te quitan lo que hayas generado. La eficacia del sistema judicial es terriblemente malo, aunque hay solamente 4 puntos de data, es terriblemente malo. Entonces, esto acompañado con el investment freedom es para mí lo que explica la caída del índice de libertad económica en Bolivia. Voy a pasarme esto por cuestiones de tiempo, por cosas del consenso de Washington que hicimos, excepto número 10, seguridad jurídica de los derechos de propiedad. Pero quiero ver algo que yo creo que va a ser interesante para ustedes en el Heritage Foundation. Déjenme tomarme un minuto más. Hay algo aquí que no cuadra, ¿no? Es decir, fíjense, si ustedes ven el overall score del índice de Economic Freedom, que ha bajado tremendamente, como les mostraba antes, y estamos en 42 acá. Sin embargo, el Gross Domestic Product per cápita, el GDP per cápita, el PIB per cápita, ha ido subiendo. Y si uno ve las correlaciones que Jim nos mostraba, decía,
cuando baja el índice de libertad económica, debería bajar el GDP per cápita, ¿no? Aquí en Bolivia tenemos lo contrario, ha subido el GDP per cápita a partir del 2004, 2005, tenemos una subida muy significativa. Si ustedes ven economic growth, ¿ah? El PIB, el crecimiento del PIB per cápita, se van a fijar que también sigue cayendo el índice de libertad económica, pero el GDP growth sigue subiendo, ¿no? Si ves poverty, esto es el porcentaje de personas viviendo bajo $2 al día. Si ves la pobreza, también ha bajado. Es decir, ¿qué pasa? El índice de libertad económica de Bolivia te tendría que decir que todo está yendo mal en Bolivia, y sin embargo parecería que muchas cosas están yendo bien en Bolivia. Entonces hay un puzzle aquí, hay una pregunta, hay algo que no sabemos, ¿qué es lo que está pasando en Bolivia? Obviamente para la gente que conoce Bolivia y sabe de la historia, de lo que ha venido pasando desde principios del 2000, la respuesta es muy sencilla, la respuesta es: si ustedes quieren saber por qué sube el GDP per cápita, el crecimiento económico, aun cuando baja la libertad económica, es por el precio del petróleo, ¿no? Si ustedes ven y ponen ahí el precio del petróleo, van a ver que el precio del petróleo está jalando el crecimiento económico, el PIB per cápita, está haciendo que disminuya la pobreza, han mejorado los estándares de vida en Bolivia, parecería que las cosas van bien, pero en realidad es lo que se llama un oasis, es un espejismo, porque hemos logrado esas buenas cosas porque vendemos gas, y el precio del gas está indexado al precio del petróleo. Entonces, cuando el precio del petróleo sube, nosotros nos va bien. Pero si el precio del petróleo se hubiera mantenido bajo, y ya sabemos lo que ha pasado hace un par de semanas, cuando el precio del petróleo ha llegado a ser negativo, no vamos a poder contar con este crecimiento, ¿no? Entonces, la libertad económica continúa siendo importante. Hemos crecido a pesar de no tener libertad económica, pero cuando los commodities bajen, Bolivia va a tener una crisis tremenda porque no hemos hecho el trabajo de libertad económica que tendríamos que haber hecho. Entonces, eso me parece importante para comentar. Yo me callo porque quiero escuchar qué tiene que decir Sergio, me interesa muchísimo. Muchas gracias, Antonio. Entonces, si quieres, pasamos ahora a unos comentarios que me gustaría hacer. Muchos de los comentarios van a rondar en base a lo que dijo James y a lo que dijiste tú, Antonio. Entonces, yo voy a tratar de ser un poco más concreto en mis comentarios y quizás vamos a pasar una ronda de preguntas que pueden ser muy relevantes que me he ido anotando, y si ustedes tienen algunas entre nosotros los panelistas también. Entonces, déjenme compartir lo que, bueno, están viendo mi presentación, ¿no? Sí, bien. Entonces, yo lo que quiero comentar son 5 puntos. Uno, es evidente que una de las barreras más importantes para el crecimiento y el desarrollo de los países, países pobres o países en vías de desarrollo como el nuestro, es la baja productividad. Entonces, yo aquí no voy a explicar la teoría del crecimiento económico, simplemente voy a contextualizar por qué es importante el índice para que crecer y desarrollarse. Me encantó lo que comentó Antonio acerca de la moralidad del índice, y creo que vamos a discutir ahora en las conversaciones. Yo lo estoy viendo desde el punto de vista desarrollista y desde un indicador que me puede ayudar a explicar algunas variables que me interesan, entre ellas crecimiento y desarrollo económico. Entonces, sabemos que uno de los determinantes fundamentales para crecer más y mejor es mayor productividad. Asimismo, esa productividad, que es la parte no explicada del crecimiento, entre ellas, y una de las fundamentales, es la institucionalidad, entendida esta como las reglas tanto legales como no legales bajo las cuales un país, una estructura organizacional genera y toma decisiones y se generan los incentivos. Bien, no vamos a hablar sobre la teoría de la institucionalidad, sobre Douglas North y su importancia, pero quizás contextualizarlo. Y yo creo que el aporte académico y el aporte a la política pública que tiene el índice fundamentalmente se da el aporte de
una medición clara, concreta, sobre la institucionalidad general de un país. Y tomo lo que decía Antonio, este índice de libertad económica mide structural factors, mide aspectos estructurales de un país. Y eso es la riqueza de su índice para poder ayudar a la toma de política, la toma de decisiones de políticas públicas. Estos tres siguientes puntos un poco resumen o enriquecen lo que ya nos dijo Antonio y nos decía Jim. Uno, y voy a mostrar algunos datos, en Bolivia a medida que el Estado se ha hecho cada vez más grande, y lo voy a medir más grande, hay muchas medidas, y voy a tomar el pago de sueldos y salarios que hace el sector público correlacionado con la libertad económica. Luego, y ya lo dijo Antonio, la capacidad de atraer mayor inversión extranjera y privada se ha habido diezmada debido a que el índice de libertad para invertir ha disminuido. Y voy a mostrar cómo los desafíos de Bolivia no han cambiado hace 26 años en relación a ahora. Siguen siendo los mismos structural factors y los mismos problemas que tuvimos en 1995, siguen siendo similares al año 2020. Esto es simplemente una demostración gráfica de por qué es importante cerrar la brecha de la productividad. No estoy comparando con países de Estados Unidos, con Estados Unidos o Europa, o un típico país del Asia, o un típico país de América Latina. La brecha en la productividad es lo que genera esas diferencias luego en desarrollo. Ya lo dijo Antonio, también lo explicó Jim, estos son los 4 pilares y por qué estos 4 pilares del índice miden lo que nosotros entendemos como institucionalidad. Básicamente, derechos de propiedad, la efectividad judicial, la lucha contra la corrupción, la férrea lucha contra la corrupción, la libertad empresarial, que es lo que mencionaba Antonio, que puntualmente la facilidad para hacer y destruir negocios, sobre todo la facilidad también para poder cerrar un negocio, la facilidad para contratar y para poder ser contratado, y básicamente aquí también está la libertad de inversión. Entonces yo me focalizo quizás en estos como que son los indicadores más estructurales de lo que significaría la institucionalidad de un país. ¿Sí? Ahora, este índice de libertad económica, si yo lo comparo con el tamaño del Estado, se puede medir de muchas formas, entre ellas, por ejemplo, el aporte al PIB del Estado, como lo quería medir un anterior gobernante boliviano, pero yo quiero medir con algo que es mucho más concreta, que es el pago de sueldos y salarios públicos. Si tomamos el 1990 como el año base y construyo un índice de pago de sueldos y salarios, veo que, y esto es fundamental, entre el año 1995 y el año 2005, la pendiente era de 27. Es decir, cada año, en términos nominales, el pago de sueldos y salarios crecía alrededor del 2%, en términos nominales. Luego la pendiente, entre el año 2005 y el año 2015, es casi de 142. Básicamente, cada año se incrementa los sueldos y salarios en un 14%. Claro, uno decía, bueno, puede ser, hay que ajustarlo por la inflación, pues ajustemos por la inflación. Aun cuando ajustemos por la inflación, el índice de crecimiento de los sueldos y salarios en Bolivia es el más alto de América Latina, comparado solamente con Venezuela, quitando a Venezuela, que es un outlier dentro de la data. Y eso yo lo comparo con el índice de libertad económica y efectivamente va en el contrasentido. Entonces, si el Estado se hace cada vez más grande, contratando cada vez más trabajadores o incrementando las empresas, que en este caso eran las empresas estatales entre ellas, pero incrementando el tamaño de ese Estado, es más difícil luego para los individuos, los no contratados por el Estado, tomar decisiones, y sobre todo, algo que el embajador Miller dijo muy bien, implicaría también un riesgo político, porque al yo ser contratado por el Estado y el Estado se hace cada vez más grande, no voy a protestar contra el Estado. Entonces no tengo esa capacidad de poder decir que el Estado me va a cohesionar, me va a controlar mucho más, porque yo estoy
casado de una manera porque mis ingresos dependen del sector público. Bueno, este es simplemente lo que decía Antonio, llevado a un gráfico, digamos, ¿no? Correlacionado ahora con un indicador de inversión que es la inversión extranjera directa en relación al PIB de Bolivia, y es casi como que sigue la misma línea, ¿no? O sea, la inversión extranjera directa se ha visto totalmente diezmada, aun cuando Bolivia ha tenido un boom en precios externos, en precios de sus productos de exportación. Es decir, uno debería esperar que aun cuando la libertad para invertir ha caído, debido a que hay un boom de precios, sobre todo en los sectores llamados estratégicos en Bolivia o sectores de recursos naturales, aunque sea en esa área, en esos sectores, la inversión extranjera directa haya aumentado, pero no ha sido así el caso. Y básicamente explicó un poco Antonio acerca de las nacionalizaciones y los peligros de expropiación que se han dado, ¿no? Y termino mis comentarios con básicamente un gráfico que muestra la situación del año 1995 y la situación del año 2020. Básicamente Bolivia no ha tenido muchos cambios en la mayoría de los índices, de las variables que son comparables en los 2 años. No ha habido mucho cambio. Donde sí ha habido un cambio terrible y tremendo ha sido en esta disminución de la libertad para invertir y en la lucha por preservar los derechos de propiedad. Es quizás en estos 2 ambientes donde, a diferencia de 1995, Bolivia podría tener en ese entonces una situación más ventajosa para la inversión privada y el desarrollo del sector privado y sobre todo del crecimiento y desarrollo de largo plazo. Hoy día la situación es mucho más compleja para la libertad para invertir y los derechos de propiedad. Con esto yo finalizo mis comentarios y deseo pasar ahora a una ronda de preguntas muy rápidas y quizás preguntar al ambasador Miller y al profesor James Roberts, ¿cuál es la situación de la libertad económica en Estados Unidos actualmente? Se habla de que Estados Unidos es la panacea de la libertad económica. ¿Podrían tratar de retratarnos en unos pocos minutos the current situation? Gracias. Okay, if I might start to answer that, the situation of economic freedom, if we put aside the immediate situation with the coronavirus and the fact that our economy is closed down, the United States has gone through a very difficult period where we have expanded government spending tremendously, and the deficit and debt of the United States government is really providing a tremendous blow to economic freedom in the country. On the opposite side of that is that there's been some relaxation of the regulatory burden. So the United States is trying to liberalize the rules, make the rules less difficult for businesses. And also, we've reduced the taxes paid by businesses to some extent. The United States, until a few years ago, had the highest corporate tax rates in the world. And now we have reduced that significantly. So there's been some improvement, but nowhere near as much as we would like to see. And in fact, the relative score of the United States in the index has dropped for the last several years, and we're down to 17th place in the index worldwide, and only 3rd freest in the Western Hemisphere. And frankly, it's appalling to me that the United States now has less economic freedom than either Canada or Chile. So I think we have a lot of work to do in my country. If I could just say a few words about Bolivia too, and thank you very much for the 2 very informative presentations, of which I understood most. I think Bolivia has gone through a period where you've had a decade
of leadership that is very antagonistic towards the private sector. That doesn't mean antagonism towards every aspect of economic development. When you have a leader like Evo Morales, you can still have very high levels of big business involvement. Sometimes that's corrupt. It tends to be focused on one sector or a few sectors. But what's missing is the ability of the broad economy, the average person in the economy, to have the freedom to invest or to attract outside investment. So you can get a situation where the inequality in the society even gets worse, even as the gross domestic product overall or per capita is increasing. And it's just natural when you have that level of antagonism towards capitalism or towards the free market that you've experienced in recent decades in Bolivia, that you're not going to have the freedom for individuals or the good results for the average person in the country to prosper. Bolivia is at a very low level of economic freedom, and it's going to take quite a bit of reform, I'm afraid, and a little bit of time for Bolivia to change levels. Really, you have to not have just a small improvement. But Bolivia needs a very large improvement in economic freedom, and that can open up huge opportunities for average people in the country to prosper and really fulfill their economic potential. And that's what's missing right now, in my view. Jim, ¿te gustaría acotar un poco más? Sí, gracias. Con respecto a muy interesante brecha entre nuestras puntuaciones, el índice de libertad económica y prosperidad como medida en términos de PIB per cápita. Me recuerdo bien una reunión, un almuerzo en Santa Cruz hace años con periodistas que defiende el gobierno de Morales y otros oficiales gubernamentales que dijo, este es el modelo neoliberal, ¿no? Mientras es obvio de los datos que fue muy interesante de ustedes, totalmente depende del precio del petróleo y gas. Y durante el boom, el commodity boom, todos los barcos son levantando, se dice, pero ahora enfrentamos una situación de precios de commodities mucho más bajo en los años que vienen durante la recuperación global de este pandémico. Otro punto, no estoy cierto cómo afecta sus datos el tamaño grande del sector informal en la economía. Esto es las medidas de pobreza, pero ustedes pueden comentar eso. Pero otra cosa es, ¿cómo se dice? Tax burden, cómo pesa el sistema de impuestos. Y me imagino que tamaño de sector de Estado, ¿cómo se dice? State-owned enterprises son una forma de impuestos sobre la economía, pero que no se puede medir. No sé que ustedes son de acuerdo. Esto es otra cosa. Sabemos en Heritage, en este índice de libertad, que es imposible capturar situaciones en todos los 180 países en el mundo y es necesario tener un one size fits all formularios, ¿verdad? Y somos
estamos utilizando y también somos dependientes mucho sobre los datos del Fondo Monetario Internacional y otros datos de raíces con mucha credibilidad internacional. Y es una cosa que no es una sorpresa para nosotros, que hay puntuaciones en indicadores de tamaño del gobierno mucho más bueno, pero en comparación de la situación, por ejemplo, de desarrollo de infraestructura y otras cosas, son muy bajos, ¿verdad? Creo que estos son los puntos generales de mí. Gracias. Gracias. Antonio, quizás quisieras ahondar en algunos temas que te gustaría sobre Bolivia. Yo te quisiera hacer dos preguntas y podemos dialogarlo sobre eso a la luz de lo que nos dijo el embajador Miller y Jim Roberts. Uno es, ¿cuáles creerías tú, dada la situación que hemos comentado, que son estas broad reforms que tiene que hacer Bolivia y dónde debería enfocarlas y cuáles deberían focalizarlas, dada la situación actual? Y la moralidad del libre mercado que comentaste, un corolario de esto podría ser, bueno, sí es cierto, pero hay que tomar en consideración que la pobreza y la desigualdad es muy elevada en países en desarrollo. ¿Cómo consensuamos libertad económica y pobreza y desigualdad? Gracias. Sí. Bueno, muchas gracias. Empiezo por la segunda. Este es el dilema típico, ¿no? Porque la libertad económica permite al individuo desarrollar sus planes de vida, sus objetivos, manejando su vida y su propiedad. Pero hay gente que tiene más un hard time, ¿no? Es más difícil para ellos hacerlo porque no tienen los recursos. Entonces uno habla de hay que ser solidarios, este individuo le tiene que dar a este individuo, etcétera, etcétera. Una cosa es ser solidario, tener buen corazón, la caridad, uno ayuda al prójimo. Los economistas no tenemos, como tú sabes, ningún problema con la generosidad y la solidaridad. El problema es cuando tenemos un gobierno que dice, yo voy a sacar impuestos, muchos impuestos, tax burden, ¿no? Para ayudar a esta gente y generar igualdad. Esto para mí es una política equivocada, porque cuando los individuos son libres de perseguir sus objetivos, como hemos visto en todas las correlaciones, lo que termina pasando es que los países se desarrollan, los países empiezan a crecer, la innovación individual te permite generar riqueza y al final esa riqueza incrementa el tamaño del pie, ¿no? De la torta. Y cuando incrementamos el tamaño de la torta, todos al final tenemos más. No me preocuparía a mí que Bill Gates tenga muchísimo dinero y yo tenga poco, porque cuando Bill Gates tiene mucho dinero, yo también me beneficio con sus productos. Entonces, yo no tendría mucho problema con que a Bolivia llegue Microsoft o llegue Walmart o llegue McDonald's, porque son compañías que van a incrementar el tamaño de la torta, ¿no? Entonces, la desigualdad se va a curar a sí misma porque la gente va a salir de la pobreza. Y sobre la primera pregunta es mucho más difícil, Sergio, sobre qué cosas se tienen que hacer estructurales. Una de las cosas que mira, cuando uno cae tan bajo como en Bolivia, que hemos llegado al punto ya que solamente estamos, Jim, tú me vas a corregir, pero estamos solamente arriba de Corea del Norte, Eritrea y no sé qué más país, o sea, Y Venezuela. Y Venezuela, o sea, estamos ahí abajo. Una de las ventajas de estar tan abajo es que hay mucho, en inglés se llama low hanging fruits, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer que ya te van a empezar a generar un salto cualitativo. Es lo mismo que en China, ¿no? China venía de una tradición comunista, socialista, había mucho low hanging fruit, empezaron a agarrar un poquito de capitalismo y empezaron a despegar muy fuerte.
Entonces, en Bolivia tenemos mucho low-hanging fruit. Si tú generas estabilidad política, número uno, estabilidad política, democracia y estabilidad política, eso ya te va a generar certidumbre y va a permitir que la gente trate de hacer cosas. Número dos, el tax burden para mí es tener 42 impuestos. Uno tarda 500 horas en preparar solamente el pago de un impuesto en Bolivia. Si uno quiere comprar una casa, te tardas un año haciendo todos los trámites. Si uno quiere comprar un automóvil, solamente para comprar un automóvil tienes que estar meses tratando de tramitar para tener el título de propiedad. Esos son low-hanging fruit. Si podemos arreglar eso, se va a empezar a dinamizar cosas y vamos a empezar por ahí. Pero yo diría lo primero es tener estabilidad política. Muy bien, muchas gracias. Creo que coincidimos, creo que la importancia de la estabilidad política te puede ayudar a generar luego estos pequeños baby steps que al final del día se van a reflejar en big improvement in the Index of Economic Freedom Score. Yo creo que es donde tenemos que verlo al índice como un benchmark de mejora y también utilizar esa herramienta de política pública. ¿Querías ahondar algo, Antonio? No, perdón, solo te quería decir que me gustó mucho lo que mostraste. Creo que es muy importante también ese tu gráfico donde muestras el gasto del gobierno, cómo ha crecido el gobierno tremendamente, se ha hecho un elefante muy pesado. Ese es un gráfico muy importante que había que mostrarlo donde se pueda mostrar. Sí, y sobre todo puntualmente me enfoco en sueldos y salarios, porque uno podría pensar de quizás public investment es buena, que podemos discutir que sí o no, pero necesariamente me focalizo en esto. Ambassador Miller, Jim, closing remarks, quisieran finalizar con algunas palabras esta sesión. Well, I would just encourage the people of Bolivia to fight for their rights, to fight for democracy, to fight for freedom. This is not something that we're given ever, and there's a tendency for governments, even the most benevolent governments, to get larger and to reduce the space that we have for individual action. I very much appreciated Antonio's emphasis on the moral dimension of freedom and economic freedom in particular. And I think that's really what we're fighting for. And I encourage the people of Bolivia to continue that struggle. Gracias, Jim. Nada más de decir muchas gracias. Esta discusión muy rico y muy informativo y también agradecemos otra vez para esta oportunidad de presentar nuestro índice en respecto a Bolivia. Muchas gracias. Gracias. Antonio, closing remarks. Nada, muchísimas gracias, Jim, embajador Miller, ha sido un placer. Yo leo el índice todo el tiempo, estoy pendiente de que salgan los nuevos años porque mis estudiantes trabajan en él, así que ha sido un placer, muy grato conocerlos. Muchísimas gracias, Sergio, por la invitación. Agradezco muchísimo a los tres por haber sido partícipe en esta hora de discusión y enriquecimiento y sobre todo de aporte para nuestro país. La Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, la UPSA, les da a ustedes tres el agradecimiento muy, muy grande y agradecido también a ustedes por haber acompañado esta transmisión. Muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias. Gracias.